acá estamos para empezar la clase 2 de esta materia de Derecho Penal Parte Especial. Vamos a continuar donde dejamos la clase pasada, que recuerdan, habíamos visto la clasificación del sistema del Código Penal, que está ordenado según el bien jurídico protegido. Habíamos empezado con el título 1, Delitos contra las personas. Allí tratamos el tema del homicidio simple y comenzamos a tratar los homicidios agravados. Habíamos visto, recuerdan, el artículo 80 del Código Penal con sus 10 incisos y habíamos llegado a analizar algunos de ellos. Vamos a continuar en esta clase con los homicidios agravados y después veremos los homicidios atenuados analizando algunos casos en concreto. Como hicimos la otra vez, vamos a ver un poco de jurisprudencia y esta vez vamos a poner alguna imagen, algún video de algún hecho de homicidio para que ustedes puedan tener en vista también ejemplos de lo que es en la realidad y cómo ocurren cuando después deben ser investigados. Vamos a arrancar entonces con el agravante previsto por el inciso quinto del artículo 80 del Código Penal, que vamos a poner ahora en pantalla una placa justamente que refiere al agravante que se produce por un medio idóneo para crear un peligro común. El agravante se fundamenta en la dificultad de la víctima para hacer una naturaleza y la extensión dignidad de los terceros, extraños o de bienes ajenos. Está hecho de forma buscada, construir forma que impide defenderse a la víctima, especialmente el fundamento que tiene este agravante. En la redacción anterior del Código Penal se realiza una enumeración de explosión, incendio, invasión, descarrilamiento o cualquier otro medio. En la ejecución, sea por la naturaleza del medio, por ejemplo un incendio o por las circunstancias en que se empleó, aunque no haya sido en el sujeto, tenía una idoneidad como para causar un peligro mucho más allá. En este caso también se requiere un elemento subjetivo, que es la ordenación de matar, o sea, la voluntad de dar, tal vez medio que puede traer un peligro común, que por poder dar puede llevar a la intervención de la víctima. En estos casos, si bien la enumeración fue derogada, no debe dejar de tenerse en cuenta como una enumeración con sentido común que ejemplifica las formas en que puede cometerse este delito agravado por el medio utilizado, ¿sí? Explosión, inundación o cualquier otro estrago que se realiza con el objeto de matar a una persona determinada. Esto hay que distinguirlo de los delitos precisamente de estrago, el incendio intencional, etcétera, seguido de muerte. En este caso la intención, el objeto primario es matar a una persona y se utiliza como medio el incendio, por poner un ejemplo. Los otros casos son al revés, el objetivo es incendiar un lugar y eventualmente muere una persona que no estaba previsto y no era la voluntad del autor de ese delito. Así como en el homicidio criminis causa y el latrocinio establecimos una diferencia, lo hacemos acá también, porque alguien podrá decir que objetivamente un incendio seguido de muerte, alguien que por ejemplo prende fuego a una casa pensando que está deshabitada y había dentro una persona, alguien podría decirse qué diferencia hay con este agravante de este inciso. Fíjense que uno es un incendio seguido de muerte, que tiene una pena bastante más leve, y el otro es un homicidio calificado que tiene hasta una prisión perpetua. Entonces fíjense cómo muchas veces el elemento subjetivo es el que determina si concurre una figura atenuada o si concurre una figura agravada. En este caso concreto, justamente esa preordenación, ese elemento subjetivo, es el que va a determinar esto. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo siempre presente. Vamos a poner en pantalla la placa siguiente. Recuerden que los incisos no están en orden, como les había explicado en la clase anterior, por la cuestión de sistematización, fuimos analizando los agravantes de acuerdo al objeto de su clasificación. Vamos a ver en este caso el inciso octavo, agregado por ley 25.601 en el año 2002, que establece que tendrá prisión o reclusión perpetua quien matara a integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Aeronáutica y servicios penitenciarios. Acá corresponde, o servicios penitenciarios por su función, cargo o condición. Ahora vamos a pasar a analizar concretamente todo esto. En primer lugar, corresponde analizar cuáles son las fuerzas que están amparadas, o digamos, matar a alguno de sus miembros implica el agravamiento del homicidio. En este caso vemos que se refiere a fuerzas policiales, a Gendarmería Nacional, a Prefectura Naval, Policía Aeronáutica y servicios penitenciarios. Con lo cual dejamos en claro que quedan excluidas de este delito las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Entonces, a veces es dificultoso entender cuál es el objetivo, cuál es el fundamento de este agravante, porque si el fundamento fuese, por ejemplo, la mayor peligrosidad que implica el matar a una persona, a un funcionario público que está entrenado y armado para defender a la nación o la seguridad, tendrían que estar incluidos también los miembros de las Fuerzas Armadas.
Ahora, si se incluye a las fuerzas de seguridad solamente, o sea, policía, prefectura, gendarmería, podría decirse que están contemplados en el inciso séptimo, es decir, en el homicidio criminis causa, porque si pensamos que quien mata a un policía normalmente es para evitar ser descubierto por algún delito, para lograr la impunidad o para cometerlo, ya estarían amparados en esos casos concretos quienes atenten o quienes maten a un integrante de la fuerza de seguridad. Entonces no habría que hacer esta distinción. Por otro lado, si es para lograr la impunidad, también podríamos decir que tendría que estar incluidos los jueces y fiscales, que son quienes en definitiva los van a seguir judicialmente y quienes van a terminar imponiéndoles eventualmente, y en caso de que así se acredite, una condena. Entonces, el agravante trajo algunos inconvenientes. Estas son reformas del Código, como lo digo más de una vez, son reacciones espasmódicas ante el clamor popular, entre casos concretos. Esto obedeció a una seguidilla que hubo de muertes de policías, entonces intercalaron un inciso, agregaron un inciso sin hacerlo en forma sistemática con todo el código. Entonces a veces estas reformas, así espasmódicas por decirlo de alguna manera, muchas veces obedecen a impulsos de la sociedad, pero quedan fuera del sistema, o sea, alteran el sistema del código y a veces traen superposiciones o incongruencias y no se permite exactamente saber cuál es el objetivo y el fundamento. Obviamente se infiere que está en estas dos circunstancias que enumeramos recién. Por un lado, la mayor peligrosidad que demuestra matar a una persona armada y entrenada, que justamente su función es crear seguridad o aportar seguridad a la sociedad, y por el otro lado también tener en cuenta la función que desarrolla. Dice, por su función o cargo. ¿Qué quiere decir? No dice en ejercicio de su función, no es que quiere decir que un policía, porque está ejerciendo esa función, por ejemplo, quien va a robar y un policía trabajando ahí y defiende del robo, lo mata por su función, en su función. Dice por su condición o cargo, es decir, que lo mata por ser policía y no en función de que está trabajando como policía y por ende aportando seguridad. Entonces podemos decir que el elemento subjetivo sería solamente si alguien, sabiendo que otra persona es policía, va y lo mata solamente porque es policía, independientemente de que esté actuando en esa función o no. O sea, son muchos elementos que corresponde analizar de acuerdo a este inciso, pero lo claro es que se configura cuando se mata a un miembro de las fuerzas de seguridad. Vamos ahora sí a pasar al inciso 9, también fue una agregación posterior al Código Penal, y después vamos a ver cómo también se incluyó el inciso 10. El artículo 80, inciso 9, establece que tendrá también prisión o reclusión perpetua el que matare a otro abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Nuevamente vemos acá que delimita solamente las fuerzas de seguridad, deja de lado las fuerzas armadas. Y nuevamente establece, en este caso, abusando de su función o cargo. Quiere decir que no por el solo hecho de ser integrante de la fuerza de seguridad, quien mate a alguien va a tener la pena del homicidio calificado. Solamente si lo hace, como dicen los verbos típicos, abusando de su función o cargo. O sea, si una persona que está de franco y en un enfrentamiento, una pelea, mata a alguien sin ningún tipo de abuso, o sea, sin darse a conocer, sin identificarse y sin estar ejerciendo su función de policía, no será pasible por el solo hecho de ser integrante de la fuerza de seguridad de la pena para el delito calificado, sino que será pasible de la pena eventualmente para el delito simple o puede llegar a ser para una pena del delito atenuado si no era la intención específica la de cometer un homicidio. Finalmente se agregó el inciso 10, que también establece que será sancionado con reclusión o prisión perpetua quien matara a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Yo creo que este inciso no requiere mucho análisis, es muy claro en su redacción, aunque no se advierte cuál es la finalidad de su inclusión en un código penal que protege, por decirlo de una forma, o los bienes jurídicos tutelados son aquellos que nos permiten vivir en sociedad. Esto tendría que ser propio de un código militar y estar exento para cualquiera de los particulares. Fíjense, a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas, es decir, que el sujeto activo puede ser solamente un integrante de esa fuerza y con un grado inferior al que mata. Por ejemplo, si el superior en tropa mata a su inferior jerárquico, no estaría incluido en este agravante porque solamente dice a su superior.
Tampoco lo estaría si no fuera frente al enemigo o frente a tropa formada con armas. Es decir, que si un militar mata a su superior en un despacho o en un descampado, en un lugar donde no hubiera tropas o no estuvieran en guerra, no parecería tampoco este agravante. O sea, no parece tener mucha razón de ser esta inclusión en el artículo 80 del Código Penal. Vamos a ver ahora un pequeño videíto para ejemplificar, ya que no tenemos en este caso algún caso para este tema, lo vamos a ejemplificar a través de un videíto donde ustedes van a poder observar y después vamos a hacer algún comentario. Bueno, no sé si pudieron observar el video, no es de la mejor calidad precisamente, pero se advierte un hecho en el cual una persona que aparece al principio de espaldas, hay un procedimiento policial, hay un policía en la puerta, hay otro entrevistando, no se ve claramente, o pidiendo los documentos, identificando a una persona. Cuando el policía que está en la puerta se acerca a su compañero que está efectuando el procedimiento, la persona que está de espaldas en un principio saca un arma entre sus ropas y mata a los dos policías. Después uno de ellos roba el arma de uno de los policías y se dan a la fuga. Este es un ejemplo de un hecho en el que resultaría en principio de aplicación, eso lo podemos debatir, los invito si quieren aportar su opinión en el foro, lo podemos debatir ahí, a ver si se da la condición. No cabe duda que matan a dos policías, están uniformados, se produce el enfrentamiento. Lo que podríamos ya discutir es si es por su función o cargo o si es simplemente porque era la forma de lograr la impunidad. Estaban cometiendo un robo y como llegó la policía, para lograr la impunidad habría que asesinarlo. Entonces acá tenemos dos posibilidades. O calificarlo como homicidio calificado por ser de un integrante de las fuerzas de seguridad por su función o cargo, o un latrocinio, es decir, el robo seguido de muerte previsto por el artículo 165 del Código Penal. Me parece que puede llegar a ser un debate interesante. Sin embargo, quería mostrarles este hecho porque justamente las víctimas son integrantes de una fuerza de seguridad. Este es un hecho real que fue tomado por una de las cámaras de seguridad del negocio en el que ocurre. Entonces, lo mostramos como ejemplo y los dejamos invitados para que ustedes en el foro, si quieren, manden su opinión a ver cómo calificarían según estas dos opciones que yo les doy. Con esto damos por finalizado el tema de los homicidios calificados y vamos a ver en un próximo bloque los homicidios atenuados.